Sería bueno que ahora miremos cómo está nuestra propia tierra y a qué le llamamos nuestra propia tierra. Y la tierra es ese espacio personal de nuestro ser en el que vamos a empezar a plantar. Y es el espacio que hemos logrado conocer hasta aquí. Eso no quiere decir que eso es todo lo que hay. Nuestra tierra es mucho más frondosa que lo que conocemos hasta ahora sobre ella. Y en esa caja conocida podemos identificar 4 componentes que son muy importantes. Nuestras propias creencias, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, nuestros propios miedos y nuestros valores. Cada uno de estos componentes de la tierra determinan quién estoy siendo yo frente al mundo y también determina cuáles son las semillas que van a poder plantarse en mí y en mi ser. Cuando hablamos de estos 4 espacios, como componentes de mi tierra personal, empezamos a hablar de las creencias, entendiendo por mi mapa mental cuál es mi esquema de pensamiento. Cada uno de nosotros tiene un esquema. Y les puedo garantizar que se puede estirar un montón, que podemos tener determinados mapas y creencias dados por nuestra familia, nuestra educación, nuestras vivencias, y podemos ir estirándolo hasta darnos cuenta que aquello que creímos imposible en algún momento de nuestra vida pasa a ser posible, y aquello que creímos lejos de nuestra posibilidad resulta que está más cerquita de lo que creíamos, y realmente nuestros modelos mentales van a ir cambiando si decidimos trabajar en eso, si nos lo proponemos, si estamos dispuestos. Ese espacio de creencia interior marca muchísimo la fertilidad a la que yo estoy dispuesto a desafiar, a trabajar, y ahí es donde voy a sembrar. Cuando hablamos de la cultura, hablamos de un montón de cosas. Hablamos del impacto que la sociedad a la que pertenecemos hace en nosotros, hablamos del impacto que nuestros mandatos culturales y familiares nos han dejado. Hablamos de un espacio que hay que a veces remover bastante. Entonces, si tenemos una cultura de escasez, una cultura de miedo, una cultura en donde buscamos lo seguro antes de desafiarnos, una cultura de depresión frente a los cambios, y realmente eso va a ser mella en nosotros y vamos a tener un desafío mayor para trabajar. Hay culturas en donde el desafío, el crecimiento, el cambio, el estiramiento personal son propios, y hay culturas familiares en donde el statu quo, el mantenernos siempre igual, el tener seguridad es como un gran culto. Y entonces a veces el desafío es mayor. Es necesario que analicemos cuáles son los impactos e influencias de nuestra cultura familiar y social tenemos en nuestros mapas mentales. ¿Cuáles son? ¿De qué manera? ¿Cómo influyen en nuestro hoy y en nuestro marco de decisión para el hacer? Y también tenemos otros 2 espacios, que es el de los miedos y los valores. Los miedos son todas aquellas cosas que creemos amenazantes y que sentimos que no tenemos los recursos para hacerle frente. El miedo es ese espacio en donde identifico que hay algo que es amenazante para mí y que yo no sé cómo voy a hacerle frente. Y también a veces hay miedo a brillar, a veces hay miedo a lograr y no saber sostener, a veces hay miedo a pagar costos por los logros, a veces hay miedo a no lograr, a no poder, a no llegar, a no estar a la altura de las circunstancias. Hay que analizar también cómo está mi tierra de miedos. Y también los valores, que hablan de nuestra propia moral, de nuestra propia ética, de lo que corresponde o no corresponde para nosotros. Todo esto, todos estos 4 componentes de mi tierra, sería bueno que ahí en el anexo reflexivo te pongas a pensar en cada uno de ellos y que pienses cómo está hoy esa tierra que vas a sembrar. Esa pregunta te va a poner en un lugar de análisis de si estás sembrando en la tierra correcta o si hay algo que antes de sembrar necesitas remover, modificar y recrear en vos.